Ok, alumnos, ¿me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, profe, sí puedo ver. Sí, profe. Ok, gracias. Como pueden visualizar, el tema son los bienes culturales del Ecuador. Ese es el tema de la clase para el día de hoy. El texto nos indica que la memoria histórica de un grupo social se conforma, entre otros factores, con su patrimonio cultural, entendiendo esto como la serie de objetos que son testimonio del pasado. En este sentido, el patrimonio cultural ecuatoriano representa un recorrido histórico de más de 10.000 años, largo camino en el que se ha ido conformando nuestra identidad cultural. El Instituto Nacional de Patrimonio propone una clasificación sencilla y práctica de los objetos elaborados por nuestros antepasados desde algunos miles de años hasta hace poco tiempo atrás, agrupados en categorías ubicadas en base al material, función y uso del objeto. Estas categorías son las siguientes: arqueología, objetos de piedra, cerámica, hueso, concha, metal; tipología de artefactos como figurillas, silbatos, sellos, máscaras, joyas, vasijas, cuencos, adornos corporales. Esa sería una categoría. La siguiente es la pintura, que entraría lo que sería sobre tela, tabla, metal, otros materiales, producidas entre lo que es el siglo XVI y XX, y sus respectivas temáticas como lo que es la religiosa, profana, retro, paisajes, costumbrismo, figuración y abstracción. Profe, Sí, dime, Dayana. ¿me puedo salir un ratito del Sony y después meterme? Se me está acabando. Ok, no hay problema si te vas a conectar una vez más. Ya, profe. Continuando con la clase, tenemos en el caso de la escultura que entra. Son tallas de madera de imágenes religiosas y sus características de acuerdo, pues, a la época de elaboración. Otra categoría sería la platería, que puede ser civil o religiosa, características de acuerdo a lo que es su tipología. Custodias, cálices, atriles, mariolas, navetas, vinajeras, coronas, alas y jarras. Esa sería lo que entra a la categoría de platería. En el caso de los textiles, serían vestimentas civiles y religiosas, ornamentales, vestimentas de imágenes, etcétera. También tenemos los bienes utilitarios, que son objetos en cerámica, barniz de pasto, madera, metal. En el caso del librario, son estructuras y características de libros antiguos. Tenemos también la categoría de numismática, que sería prehispánica, colonial y republicana, filatelia y medallística. Esas serían las que entran en esta categoría. Y por último, la notafilia, que son características del papel moneda en general, manuscritos de tipologías en letra, lacres o textos. Esos serían los patrimonios culturales del Ecuador y sus categorías. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, alumnos? No, no hay No, ninguna profe. pregunta, profesor. Ok, entonces vamos a hablar del siguiente tema, que es el artista Osvaldo Guayasamín. Él es un artista ecuatoriano, ya algunos lo han de conocer, ya que sin duda es una de las figuras icónicas del arte ecuatoriano. Él es recordado por su obra pictórica y por su monumento proyecto titulado La Capilla del Hombre, que es un museo de arte construido en la ciudad de Quito por iniciativa del pintor en homenaje al ser humano.
Osvaldo Guayasamín nace el 6 de julio de 1919 en Quito, en el seno de una familia humilde. Fue el mayor de 10 hermanos. Su padre, José Miguel Guayasamín, de ascendencia indígena, trabajó primero como tractorista y luego como chofer de taxi. Su madre, Dolores Calero, de ascendencia mestiza, se dedicó siempre al hogar y a sus hijos. Se dice que su primer encuentro con la crueldad de la vida, el azote de la violencia y la injusticia, de los asesinatos que le llenó de ira y rebelión el corazón, se plasmó en el cuadro que se titula Los niños muertos, que recoge la brutal escena de un grupo de cadáveres amontonados en una calle de Quito. Entre lo que consta un chico de su barrio, su mejor amigo de apellido Majarras, Majarres, asesinado por una bala perdida. También tenemos que la Capilla del Hombre es un tributo donde se glorifica al hombre, al nativo de estas tierras, que por más de 500 años se vio reprimido por temas de esclavitud, represión o pues tiranismo. También tenemos como el tema el dolor, el llanto, la ira, la ternura, la protesta, sueños, violencia, pelea, sacrificio y la victoria del hombre latinoamericano que forman parte de las obras de este maestro que se exhiben en este museo. La Capilla del Hombre fue uno de los más grandes sueños del artista. En 1989, el artista Guayasamín presentó a la UNESCO este proyecto y fue catalogado como una obra histórica de la cultura y creatividad contemporáneas. Para Guayasamín, la construcción de la capilla es una respuesta a la necesidad de rendir culto a lo que es el ser humano, a sus pueblos y su identidad. El gran maestro Guayasamín realizó exposiciones monumentales, más de 200 individuales, en las que muchos museos importantes de Francia, España, Italia, lo que es la ex Unión Europea, la URSS, Polonia, Bulgaria, México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y un montón de países más que visitó y aparte pintó a grandes personajes contemporáneos, escritores, artistas, políticos, estadistas. Entre ellos se destacan lo que es Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Rulfo, Gabriela Mistral, Fidel Castro, Benjamín Carrión, Gabriela García Márquez, Cardenal y pues también a la princesa Carolina de Mónaco, entre miles de personas más. Este es un artista muy conocido para la identidad del Ecuador porque hace recalcar y da prestigio aparte del arte ecuatoriano. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto al artista que hemos hablado? No, No, profe. profe. No, ajá. Ok, entonces vamos a realizar una serie de preguntas como ejercicio en clase con respecto a lo que hemos hablado, tanto de los bienes culturales del Ecuador como la historia, la biografía de este artista, de Osvaldo Guayasamín. La primera pregunta que se nos plantea es si recuerdan cómo se clasifica el patrimonio cultural del Ecuador. Profe, ¿puedes repetir lo que dijo? La pregunta es si recuerdan cómo se clasifica el patrimonio cultural del Ecuador. ¿Por la cultura? Se toma un punto referencial a la cultura, pero recuerden que hay una clasificación de artículos. Según esta clasificación, ciertos artículos pertenecen a una rama. Quiere decir que entre una de las ramas en esta clasificación serían todos los objetos de piedra, cerámica, huesos, conchas, etcétera, representan a la rama de la arqueología.
son objetos o bienes culturales ecuatorianos en la rama de la arqueología. Por ejemplo, las vasijas de barro que encuentran en las excavaciones que se han hecho en muchas partes del Ecuador. Ok, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Daniela, ¿qué entiendes por patrimonio cultural? Creo que habla sobre artistas o artistas ecuatorianos, quien crea obras arte a su país. Ok, Daniela, correcto. Son las obras que crean estos artistas, pueden ser libros, esculturas, un sinfín de cosas, pero con el único objetivo de que sean recordados en la historia, porque el patrimonio cultural representa la historia del Ecuador y del mundo entero. Dependiendo del país que uno se encuentra, cada país tiene su propia historia y este patrimonio cultural cuenta la historia del pasado para los habitantes del presente. Dayana, ¿qué piensas con respecto al patrimonio cultural ecuatoriano? Eh, no sé, profe. Ricardo, ¿qué piensas con respecto al patrimonio cultural ecuatoriano? Que, este, o sea, ¿de qué trata o solo lo que pienso? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que es diverso? ¿Tenemos diferente cultura? ¿Algún tema que haya influido con referente a Sí, la esclavitud que vivió Ecuador en su tiempo, en su sí, momento? profe, porque cada país tenemos distintas características y culturas. Ok, pero ¿te parece diverso el patrimonio cultural ecuatoriano? Sí, profe, ¿Por qué crees que es diverso? porque no solo es en un país, sino se diversa en distintos lugares, profe. Ok, y me tratas de decir que el patrimonio cultural no solo representa una provincia ecuatoriana, sino varias provincias en todo el Sí, Ecuador. varios lugares, eso, profe. Ok, correcto, el patrimonio cultural puede estar en cualquier lugar de lo que es un país o una sociedad. En este caso estamos hablando del Ecuador. Pueden ser tanto bienes culturales de Quito o Guayaquil o Santa Elena o Machala o alguna provincia o lugar distinto. Última pregunta, alumnos. ¿Qué piensan con respecto a este artista llamado Osvaldo Guayasamín? Que es un artista muy importante por sus obras, Ok. ¿Por qué motivo es Yo, importante, Daniela? porque crea obras de su país, culturas. Ok. ¿Alguien más? yo digo que es reconocido por sus obras, culturas y también por todo lo que él hacía. Correcto, es un artista muy reconocido. Sí, dime, Ricardo. Que sí fue un ícono del país porque fue un pintor muy destacado, profe. Ya que este artista fue destacado por sus obras que transmitían el dolor, el sufrimiento, varias emociones, profe. Correcto, Ricardo. Este artista es muy reconocido y fue muy pedido y ocupado en su época porque no solo representaba las emociones de alegría, sino que representaba la visitud y la realidad de la vida. Pues en su momento hubo un tiempo turbulento en la historia ecuatoriana en el que las muertes, tanto de niños, adultos o ancianos, eran diarias y no había un sistema en el cual se pudiese manejar estas muertes. Entonces los cuerpos
de las víctimas de violencia o asesinato permanecían en las calles y en algunos lugares del Ecuador. Entonces, él lo que intentaba transmitir era la realidad de cómo era esa época, ese momento en sus obras. Por eso la gente lo valoraba mucho porque representaba la realidad que pocos se percataban y eso lo llevó a ganar reconocimiento. Ok, alumnos, si no tienen alguna consulta, vamos a explicar la tarea que tienen que realizar para el día de hoy. Ok, como pueden visualizar, para la tarea tienen que responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy, que es la tarea en clase, que son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué se entiende por bienes culturales y cómo se clasifican en el contexto del Ecuador? Esto está en el libro, como ya hemos mencionado, esta sería su clasificación. La segunda pregunta menciona tres ejemplos de bienes culturales materiales del Ecuador y explica su importancia. En clases anteriores ya hemos hablado de qué son los bienes inmateriales y bienes materiales del Ecuador. Y por último, tercera pregunta, ¿qué instituciones del país están encargadas de proteger y conservar el patrimonio cultural ecuatoriano? ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta actividad, alumnos? No, No, profesor. profe. Ok, No, profe. entonces pasemos a la siguiente actividad. La tarea en casa es elaborar un mapa conceptual sobre los principales bienes culturales intangibles del Ecuador. Como pueden visualizar, les doy un ejemplo. En la tarea puede ser música, danza o tradiciones. Ok, esa sería la tarea en casa. ¿Tienen alguna consulta o pregunta con respecto a esta actividad? No, profesor. No, profe. No, profe. Ok, listo. Entonces, alumnos, eso sería todo. Ya pueden realizar su actividad en clase. Ha sido un gusto. Si tienen alguna consulta o pregunta, pueden hacerla mediante la plataforma o ya saben, en este horario establecido que tenemos. Ok, profe. Chao, profe. Hasta Chao, luego, profesor. alumnos. Cuídese. Gracias. Chao. Chao, profesor. Cuídense. Gracias, Doménica. Tengan una linda tarde.